Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, maestra. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar y el día de ayer hicimos un cuadro con 3 columnas con las diferencias. Voy a explicar esas diferencias. ¿Ah? En la columna 1 dijimos que estaba el medio de control llamado juicio de amparo. Entonces, aquí en la primera característica, lo que se puso fue que de este medio de control llamado amparo iban a conocer tribunales federales. Sí, pero ¿qué tribunales federales? Jueces de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito. Ajá. Estos son los únicos tribunales, muchachos, federales que conocen de amparo, ¿sí? Después vamos a ver cuáles conocen de amparo indirecto y cuáles conocen de amparo directo. Ahorita, juzgados de distrito, colegiados de apelación, colegiados de circuito y de manera muy excepcional, casos raros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí en fuera, no hay otros tribunales que conozcan de amparo. Hay otro tribunal federal. ¿Alguien sabe de los que mencioné otro tribunal federal? A ver, váyanse al artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. ¿Qué otro tribunal de los que mencioné hay ahí? Porque en el artículo 1 de la Ley Orgánica se establece cómo está conformado todo el Poder Judicial Federal. A ver, además de los que mencioné, otro tribunal federal, ¿cuál? El Tribunal Electoral. El Tribunal Federal Electoral. Este es un tribunal, pero no conoce de amparo. Entonces, la conclusión es que no todos los tribunales federales conocen de amparo. Si tú mañana tienes que tramitar un amparo, un juicio de amparo, pues ya sabes que vas a tener que acudir a un juzgado de distrito, a un colegiado de apelación o a un colegiado de circuito a presentar tu demanda de amparo, ¿sí? Pero nunca vas a llevar una demanda de amparo al Tribunal Federal Electoral porque no tiene competencia para conocer de amparo. ¿Sí queda claro esto? Ahora, de las acciones de inconstitucionalidad que están en la columna 2, aquí exclusivamente de una acción de inconstitucionalidad, ¿quién va a conocer? El Pleno de la Suprema Corte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, no las salas, el Pleno de la Corte. Nadie más puede conocer de una acción de inconstitucionalidad. Y lo mismo sucede con las controversias constitucionales, ¿sí? El único tribunal federal facultado para conocer de una controversia constitucional es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque la Corte también puede trabajar en salas, las salas no conocen ni de acciones ni de controversias. ¿Sí queda claro? El día de mañana que tú tengas la necesidad de tramitar una acción de inconstitucionalidad o una controversia, pues tú ya sabes que no vas a llevar esta demanda, ¿verdad?, a un juzgado de distrito. Tendrías que llevarla al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, litigar este tipo de asuntos, una controversia o una acción, son asuntos muy exclusivos. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, estás litigando ya en las grandes ligas, ya estás litigando a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda?
Y son muy poquitos abogados, está muy seleccionado el grupo de abogados que tramitan acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. No cualquier abogado te sabe litigar este tipo de asuntos. Ahora, siguiente característica. Me voy a la característica número 2. ¿Cuál era la característica número 2 del juicio de amparo? Que fue creado para ser utilizado por los gobernados. Bueno, entonces este medio de control está pensado que es una herramienta que únicamente pueden utilizar los gobernados. Más adelante vamos a hablar del concepto gobernado. Ahorita te voy a adelantar que un gobernado es una persona física o moral. Son de las dos. Acuérdate que cuando para un abogado el concepto de persona implica físicas y morales. El abogado tiene esa formación, que en el concepto personas están incluidas las físicas y las morales. Entonces, un gobernado, persona física moral, que se encuentra subordinado a las leyes de un país. Ese es un gobernado. Persona física moral que se encuentra subordinado a la legislación de un estado. ¿Y por qué se encuentra subordinado? ¿Qué característica debe de tener esta persona física moral para subordinarse a las leyes de un estado? A ver, los escucho. ¿En qué momento se subordina? Los escucho, no es un monólogo. ¿Por la relación de supra-subordinación? Estoy de acuerdo, pero ¿en qué momento la persona física moral se coloca abajo de las leyes de un estado? ¿Qué dice el artículo primero, primer párrafo de la Constitución Federal? ¿Gusta que lea el artículo, profesora? A ver. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Hasta ahí. En los Estados Unidos mexicanos, toda persona. A ver, ¿en qué momento se subordina? Desde su nacimiento. No. O sea que si una persona en el territorio mexicano. Dicen, desde que nace en territorio mexicano se subordina, o sea que un extranjero nació aquí. ¿Y porque no nació aquí no está subordinado? Desde que O sea que un extranjero aquí puede venir y violentar la ley y hacer lo que quiera porque no es subordinado. Pregunto, si ustedes me dicen que se subordina desde que nace, pues entonces los extranjeros no son subordinados, no son gobernados. ¿Un extranjero en mi país es gobernado o no es gobernado? Sí. Sí. ¿Un extranjero puede pedir amparo o no puede pedir amparo? Sí, también. Entonces ¿es gobernado o no es gobernado? Si es gobernado y nació aquí, entonces, ¿en qué momento una persona se subordina? En el momento en el que entras a territorio mexicano. Es correcto, Kevin, es correcto. En el momento que una persona física está dentro del territorio mexicano, ¿sí? Ya sea terrestre, vía terrestre, marítima o aérea, desde el momento que una persona pisa suelo mexicano, es un subordinado.
Si tú te vas de vacaciones 15 días a Estados Unidos, 15 días tú eres gobernada. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Tú te subordinas a las leyes de allá. Tú te subordinas a las leyes de allá. ¿Sí? La persona que va a sacar una visa para Estados Unidos y va a la embajada, en el momento que pisas la embajada, en ese momento tú te subordinas a qué leyes. Pisas la embajada de Estados Unidos, estás sacando la visa, estás en la embajada. Entonces, ¿en dónde estás? A las leyes de Estados Unidos. Pues entonces estoy en Estados Unidos, maestra. Aquí en la embajada estoy, adentro de la embajada estoy en Estados Unidos, maestra, y soy gobernada. Tengo que ceñirme a las leyes de ellos. Estás en territorio estadounidense. No dicen que las embajadas son extensiones del territorio. Pues ahí estás en territorio estadounidense adentro de la embajada. Eres gobernado de Estados Unidos en ese momento. Tú cometes un delito adentro de la embajada, ¿qué legislación te van a aplicar? La de la embajada de su país. En ese momento eres subordinado de Estados Unidos, en ese momento. Entonces, ¿cuál es la característica para que una persona sea gobernada? Como dijo Kevin, que esté dentro del territorio nacional. En el caso de personas físicas. Y no importa que esté de manera legal o ilegal, no importa cómo haya entrado. Está dentro del territorio y se subordina. Y por el solo hecho de estar en el territorio nacional, ¿qué le da la Constitución? Protección. ¿Qué le da? Derechos. Derechos y también le da, ¿qué cosa? Obligaciones. Deberes. Le da derechos y deberes por el solo hecho de estar aquí. Ahí está. En la República Mexicana, todo en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos que otorga esta Constitución. Sí, pero también de los deberes. Ese es un gobernado. Y si hablamos de las personas morales, ¿en qué momento son gobernadas las personas morales? Cuando las personas morales se constituyen bajo las leyes mexicanas. En ese momento son personas morales que están constituidas en México y se subordinan a la legislación mexicana. ¿Queda correcto esto? Entonces, ¿cuál es el requisito sine qua non para que yo pueda decir soy subordinada, soy gobernada en un país? Pues que esté dentro de su territorio. Punto, no hay de otra. ¿Sí? ¿Importa la edad? No. ¿Importa la condición migratoria? No. No importa nada, no hay distingos. ¿Sí? Ahora, esto por un lado. En el caso, entonces aquí cuando dice que solamente los gobernados pueden utilizar el juicio de amparo, bueno, pues entonces, maestra, un extranjero que está en mi país ilegalmente puede utilizar el juicio de amparo, ¿qué contestaría? Que sí puede usarlo. Claro. ¿Cuántos extranjeros ilegales? Mira, ahorita de los que llegaron en caravanas pidieron amparo, muchísimos. ¿Es procedente? Sí procede el amparo. Sí procede que ellos lo pidan, porque son gobernados. Ahora, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, columna 2, este medio de defensa de la Constitución no lo pueden utilizar los gobernados. Lo van a utilizar órganos de gobierno, porque los órganos de gobierno también están obligados a defender la Constitución cuando se percatan que hay una norma general que va contraria a los principios de la Constitución. Entonces, cuando un órgano de gobierno se percata que en México entró en vigor una norma, la que sea,
o que México firmó un tratado internacional donde en ese tratado internacional hay un principio que se contrapone con la Constitución, entonces el órgano de gobierno está facultado, ¿sí?, para promover una acción de inconstitucionalidad y lograr que le quiten a esa norma los efectos. ¿Sí? Pero utilizando qué procedimiento, la acción de inconstitucionalidad. Un órgano de gobierno jamás va a utilizar un juicio de amparo para invalidar una norma. ¿Sí queda claro? Ahora, cuando esa norma, fíjate lo que te voy a plantear ahorita, cuando esa norma que entró en vigor, ¿sí?, afecta a un gobernado. Cuando una norma entra en vigor y afecta a un gobernado en su esfera de derechos, el gobernado puede impugnar esa ley, puede inconformarse con esa ley porque considera que la ley viola la Constitución y por ende le afecta a él. Pues sí, pero tramitaría el juicio de amparo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí puede, maestra, pero en este caso, si el gobernado es el que quiere impugnar esa ley porque considera que va contraria a la Constitución, maestra, y aparte le está afectando, el gobernado debe de promover un juicio de amparo, maestra, contra esa norma. Mientras que un órgano de gobierno, ¿qué va a tramitar? Acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad. Entonces, concomitantemente, a la par, pueden estarse tramitando amparos contra una norma y concomitantemente se puede estar iniciando un órgano de gobierno una acción de inconstitucionalidad contra la misma norma, contra la misma norma. Nada más que los juicios de amparo lo iniciaron los gobernados contra esa ley y nada más que la acción de inconstitucionalidad la inició un órgano de gobierno. Y nada más que los juicios de amparo se van a estar tramitando ¿en dónde? En juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales mientras que la acción de inconstitucionalidad, ¿dónde se va a estar tramitando? En el pleno de la Suprema En el pleno de la Corte. Entonces te voy a hacer una pregunta. Fíjate lo que te voy a preguntar ahorita. ¿Sí? Los juzgados de distrito, colegiados de apelación y colegiados de circuito, en relación con la Corte, ¿en qué nivel están? En subordinación. Están abajo, ¿verdad? Exactamente. Los tribunales, los juzgados de distrito están por debajo de la Corte. La Corte está hasta arriba, es el máximo tribunal federal que hay en México. Entonces, fíjate bien, si hay una norma que hoy entró en vigor, que tú como gobernado consideras que es inconstitucional, tú vas a estar promoviendo ahorita un juicio de amparo. Y un amparo, lo que conocemos como amparo contra leyes. Entonces, tu amparo se va a estar tramitando en un juzgado de distrito. Pero ¿qué cree, maestra? Un órgano de gobierno también se dio cuenta que esa norma es contraria a la Constitución y el órgano de gobierno ya promovió una acción de inconstitucionalidad. Esa acción, el órgano de gobierno la llevó al pleno de la Corte, ¿estás de acuerdo? Y tanto los juicios de amparo que se promovieron contra esa norma están en juzgados de distrito, como la acción de inconstitucionalidad que promovió el órgano de gobierno está en el pleno de la Corte. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué crees que pase? Porque hay dos procedimientos jurídicos en trámite para invalidar una norma, la misma norma. ¿Qué crees que pase? Puede que se resuelva primero la de la acción. ¿Puede? Bueno, se resuelve antes porque... A ver. Cuando esto pasa, los jueces que están conociendo de los amparos
Los jueces de distrito que están conociendo de estos amparos, al enterarse que un órgano de gobierno promovió una acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte, impugnando la misma ley, ¿qué crees que hacen los jueces de amparo? Suspenden la tramitación de los juicios de amparo, suspenden la tramitación, los dejan en suspenso, los suspenden, los detienen. ¿Y por qué, maestra? Porque quieren esperarse ¿a qué? A que se resuelva la acción de inconstitucionalidad. Porque ¿quién va a resolver la acción de inconstitucionalidad? El Pleno de la Suprema Corte. El Pleno de la Corte. Y si el Pleno de la Corte, que es el máximo tribunal federal, dice que esa norma, ¿cómo es? Inconstitucional. ¿Inconstitucional? Ajá. Esa sentencia que dictó el Pleno de la Corte en la acción de inconstitucionalidad, ¿cómo son sus efectos? Generales. Entonces, si la Corte, al resolver la acción, dice que la ley es inconstitucional, a partir de ese momento, esa ley ya no se le aplica ¿a quién? ¿A los gobernados? A nadie, a nadie. Ni siquiera a los que promovieron amparo, ni siquiera tampoco a los que ni siquiera promovieron amparo. A nadie se le aplica esa norma. Si la Corte, al resolver la acción, dice que la ley es constitucional, pues entonces la norma, ¿qué va a pasar? ¿Sí se le va a Pues aplicar? a seguir vigente. ¿Se seguirá aplicando a quién? A todos los gobernados. A todos. Y entonces, ¿qué pasa, maestra, con los amparos que estaban suspendidos? Se suspenden esos amparos esperando a ver qué dice la Corte. Porque lo que diga la Corte tiene efectos, ¿qué cosa? Para Generales. todos. Generales. Y entonces, en el momento que la Corte resuelve, los jueces de distrito, ¿sí?, tienen que echar a la basura esos amparos. Ya no los tramitan, ya no los resuelven. ¿Por qué? Porque ya está la resolución de la Corte que tiene efectos, ¿qué cosa? Generales. 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 Ahora, si ningún órgano de gobierno promueve una acción de inconstitucionalidad contra una norma y sí se promueven juicios de amparo, entonces, ¿qué tienen que hacer los tribunales de amparo? Resolverlos. Resolver cada uno de los juicios de amparo. Y en algunos casos se va a conceder el amparo para unos gobernados y en otros no. ¿Por qué? Porque depende cómo se hizo la demanda de amparo, depende cómo se argumentó. Y los que ganen los amparos son los únicos que no se les va a aplicar la norma. ¿Por qué van a ser los únicos? Porque los efectos de la sentencia de amparo, ¿cómo son? Individuales. Individuales. Personales. Particulares. Individuales, así es, así es. ¿Sí queda claro? Y luego, las controversias constitucionales. ¿Quién puede iniciar una controversia constitucional? Un poder federal, estatal o municipal. ¿Cómo, maestra? Sí, sí. El gobernador del Estado de México inicia una controversia constitucional. ¿Y el gobernador del Estado de México qué es? Pues es poder ejecutivo estatal, ¿no? El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos inicia una controversia constitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es el poder ejecutivo federal. ¿Sí? Entonces, solamente los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial pueden iniciar una controversia. No importa que sea ejecutivo federal, estatal o municipal. ¿Un presidente municipal, maestra, puede iniciar una controversia? Sí, porque es titular del ejecutivo municipal, claro. Ahorita vamos a ver en qué casos se va a iniciar una controversia, porque la controversia constitucional de ninguna manera es para qué, muchachos.
de ninguna manera es Para gobernador. directamente, para el gobernado, y de ninguna manera es para impugnar de manera directa, ¿qué cosa? Una norma. Si vas a impugnar una norma, como órgano de gobierno está la acción de inconstitucionalidad, no la controversia. Ahorita vamos a ir viendo para qué necesito la controversia. ¿Vamos bien? Tercera característica. ¿Cuál es la tercera característica en la columna 1? Que se Que inicia se con... inicie en contra de normas. Ay, perdón. No, continúa, compañera. Bueno, gracias. Que se inicie en contra de normas generales o actos de cualquier autoridad que se consideran contrarios a la Constitución. Entonces, el juicio de amparo procede no nada más para querer invalidar normas generales. Insisto, dentro del concepto normas generales son leyes federales, leyes estatales, bandos municipales, ¿sí? Leyes locales, decretos, tratados internacionales. Cuando digo normas generales, puede ser cualquiera de estos. Ajá. Y puede ser que impugnes toda la norma, toda la ley, o un artículo, 10 artículos, 20 artículos de una ley. ¿Sí? Puede ser que impugnes toda la ley o puede ser que impugnes determinados artículos. A lo mejor no toda la ley te afecta, a lo mejor no toda la ley es inconstitucional, a lo mejor lo que es inconstitucional nada más son 3 artículos. Pues entonces nada más impugnas en el juicio de amparo 3 artículos de esa ley. ¿Sí? Pero con el juicio de amparo no nada más te vas a inconformar de una ley o de una norma, ¿sí? En el juicio de amparo puedes impugnar cualquier acto de autoridad que se considere contrario a la Constitución. ¿Sí? Cualquier acto de autoridad, de cualquier autoridad ejecutiva, legislativa o judicial, federal, estatal o municipal. También más adelante vamos a ver qué es un acto de autoridad. Son conceptos muy, muy específicos. Porque para que tú promuevas amparo, el acto debe provenir de esa autoridad. Y si el acto no proviene de una autoridad, entonces tú no puedes utilizar, aunque seas gobernado, tú no puedes utilizar ¿qué cosa? Si el acto que te está afectando no viene de una autoridad, entonces tú no puedes utilizar ¿qué? Aunque seas gobernado. El juicio de amparo. El juicio de amparo. Vas a utilizar otra vía, porque entonces si la afectación a tus derechos no viene de una autoridad, entonces ¿de quién viene? ¿De otro gobernado? Entonces tendrías otras vías, Andrea, para defenderte de él, pero no tendrías la vía de amparo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para que tú el día de mañana como abogada vayas a promover un amparo, ¿sí? Tienes que fijarte que la persona que va a pedir el amparo, ¿qué condición tenga? ¿La de gobernado? O sea, que esté en México, correcto. 2, ¿sí? Que el acto que te está afectando, que afecta al gobernado, verdaderamente provenga de quién? De una autoridad. De la autoridad. De la autoridad. Porque si no proviene de una autoridad, ni siquiera te van a admitir la demanda de amparo, te la van a desechar. Ya después les voy a enseñar a distinguir quién es una autoridad, para que el día de mañana no se confunda. Entonces, mediante el juicio de amparo puedes impugnar normas generales y cualquier tipo de acto que venga de una autoridad. ¿Sí? Desde el acto más insignificante, desde una infracción de tránsito, que puede ser un acto insignificante, desde una infracción de tránsito, bueno, desde una negativa que me da una autoridad porque fui a pedirle permiso para cortar un árbol y me dijo que no. Contra esa negativa yo puedo pedir ¿qué cosa? Amparo.
Entonces, imagínate la gama de actos que todos los días las autoridades federales, estatales o municipales de todos los poderes, imagínate cuántas órdenes emiten todos los días. Y esas órdenes de las autoridades, ¿a quién van dirigidas? Esas órdenes de las autoridades a los gobernados. Y muchas de esas órdenes, muchísimas, afectan y benefician a los gobernados. ¿Sí? Bueno, pues cuando les afectan, entonces utilizan juicio de amparo. Entonces, ¿te imaginas al día cuántos juicios de amparo se promueven? A nivel federal, a nivel nacional. ¿Cuántos amparos se promueven? Muchísimos. Muchísimos. Las acciones de inconstitucionalidad, esas nada más se promueven ¿contra qué? Contra leyes. Contra normas generales. Nada más. Una acción de inconstitucionalidad, un órgano de gobierno no la puede iniciar contra cualquier acto de autoridad, únicamente contra normas que ya entraron en vigor y que se consideran inconstitucionales. Sí. Un órgano de gobierno no va a impugnar cualquier acto de autoridad, nada más normas generales, vía acción de inconstitucionalidad. Y las controversias, a ver, llegamos a las controversias. Oiga, maestra, aquí el poder que inicie una controversia, ¿aquí qué va a reclamar? ¿Sí? Bueno, una controversia constitucional, muchachos, se inicia de un poder contra quién, muchachos, ¿Contra quién dijimos ayer? Contra otro órgano. Contra otro poder. Por ejemplo, fíjate, rápido para terminar, las controversias. Yo voy a entrar en una controversia constitucional. ¿Y usted por qué? Porque soy la presidenta, la gobernadora del Estado de México. O sea, poder ejecutivo estatal. ¿Y usted por qué va a iniciar una controversia? Porque me voy a pelear con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero, ¿por qué la gobernadora del Estado de México se va a pelear con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también es otro poder? ¿Estás de acuerdo? Ajá. ¿Tú por qué crees que puede haber pleito entre la gobernadora del Estado de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Porque no le pareció algunos de sus actos? ¿Como cuál? A ver. Tal vez no se cumplieron algunos acuerdos que ya tenían establecidos, ¿no? Puede suceder. Puede suceder. Hace no mucho, cuando Mancera era el jefe de gobierno, ajá, y el gobernador del Estado de México, el anterior, Arturo, ajá, iban a pelearse en una controversia constitucional. ¿Sabes por qué? Por el tema de la basura. Porque, como dijo su compañero, hay un acuerdo, ¿verdad? Un convenio donde toda la basura de la Ciudad de México, el Estado de México nos hace favor, ¿verdad? De que toda la basura de México se va para allá. Y allá pues la llevan a los respiraderos, allá la reciclan, allá todo. Pero no sé qué problema hubo, ¿ah? Que ya el Estado de México dijo, aquí ya no me vienes a tirar tu basura, se te acabó tu basurero aquí en el Estado de México. Y entonces el jefe de gobierno en ese momento, Mancera, dijo, me estás incumpliendo, Estado de México, ¿qué me estás incumpliendo? Un acuerdo que tenemos, Pues me vale gorro, a ver qué vamos a hacer, pero aquí no me das tu basura. Entonces, estuvo así. Después ya llegaron, dialogaron y ya hubo acuerdos y se acabó el problema. Pero estuvo así, ¿sí? De que se iniciara entre ellos, ¿qué cosa? Un pleito jurídico llamado vía controversia constitucional. Entonces, una controversia constitucional, como bien dice su compañero, puede ser se incumplen convenios, se incumplen acuerdos.
el lunes seguimos hablando de esto. Porque también puede ser que haya pleito por otros motivos, ¿eh? A ver, vayan pensándole por qué otros motivos, además de incumplir acuerdos, ¿sí? Nos vemos el día lunes. Que pasen bonito fin de semana, chicos. Nos vemos. Gracias, profesora, igualmente. Igualmente, Bye. profesora. Bye. Gracias. Bye.